Fernando Martos es un apasionado del jardín inglés y ha conseguido adaptar este estilo en sus proyectos utilizando planta mediterránea. Hoy vamos a conocer dos de sus obras más significativas. Bienvenidos a Paisajes con Firma. Hola Fernando. Hola Isabel. ¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias por invitarnos a este jardín de tu casa familiar. Pues qué bien que hayas venido. Vamos a pasar y te lo enseño. Tenemos muchas ganas de verlo, ¿nos lo enseñas? Genial. Fernando, ¿cuál es el origen de este jardín? Cuéntame la historia de la casa y el jardín. Bueno, pues esta es una casa familiar. El jardín ya existía, las partes principales, pues la zona de hierba, los setos son antiguos. ¿Aquí llegaste a vivir tú? Yo nací aquí. ¿Y tus padres viví vivían los 3 aquí? primeros años, sí. Qué maravilla. Claro, de ahí te viene la afición a la jardinería y a Sí, las por lo plantas. visto me decía mi madre que estaba todo el día detrás del casero ayudándole en el huerto y sin duda algo ha influido. ¿Y qué vamos a ver en este jardín? ¿Cuál es la estructura? ¿Qué tipo de plantas has utilizado aquí? Pues este es mi jardín experimental. Yo estuve en Inglaterra trabajando, tuve la suerte de trabajar como voluntario en un jardín en Yorkshire y me enamoré del jardín inglés. Y cuando volví a España, pues... De las mezclas de colores y de plantas, ¿no? Sí, las plantas herbáceas, el movimiento del jardín inglés, pues todo el cambio del jardín inglés. Los ¿no? mixed borders. Sí, los mixed borders. Y bueno, cuando al principio me decían que aquí no iba a crecer nada, que se plantaba lo mismo de siempre, pero había muchas zonas vacías y pidiendo semillas y plantas por internet y cogiendo esquejes de distintas zonas, pues empecé a probar y vi que daba resultado. Y podías crear esas mezclas de colores y de herbáceas con plantas que se dan en España. Claro, intento buscar plantas de zonas con un clima mediterráneo, similar al nuestro, y bueno, es mi zona de experimentación, ¿no? Para ver cómo se comportan las plantas y luego ponerlas en mis jardines. ¿Ha habido alguna que seguro que se te ha muerto, que ha ido mejor que otra? Claro, muchas han muerto, muchas han dado fenomenal, algunas demasiado bien y han invadido el jardín, pero bueno, ha sido una experiencia muy interesante. Pues tengo muchísimas ganas de ver esas mezclas y esas plantas. ¿Me las enseñas? Sí, ahora lo vemos, genial. Vamos. ¿Y el diseño de este jardín, el trazado de los caminos, de los parterres, todo eso estaba? ¿O lo heredaste de tu familia, de lo que ya estaba? ¿O has ido poco a poco diseñando, haciendo caminos, delimitando contornos? Pues la estructura general principal del jardín ya estaba, desde luego los árboles, los setos maduros. Era como una huerta, un poco sí, jardín-huerta. Esta zona se utilizaba más o menos de huerta. Era tierra vacía y se plantaba lechugas, tomates, sí, pero sin demasiado orden. Bueno, y hay incluso granados, estoy viendo. Sí, el granado es muy tradicional estaba aquí en la zona y crece muy bien. Y estos granados pues tendrán 60 o 70 años ya. Y los caminos, has hecho un camino rodeado por dos parterres iguales, gemelos, un mixed border. Sí, la idea es esa, el mixed border inglés, pero con plantas mediterráneas. La verdad es que hace unas mezclas preciosas de colores. En realidad, en este jardín el diseño es secundario. Lo que me interesa es más ver cómo responden las plantas. Ajá. Y muchas de las plantas pues las dejo resemillarse libremente. Por ejemplo, esta salvia crece sola, muchas las arranco, pero otras las dejo. Sí, tiene una hoja grandísima. Sí, es medio... crece en el campo, vamos, es casi silvestre. Sí. Igual que la arañuela, que se resemilla por todo el jardín y en este momento pues está muy bonita y luego da unas semillas muy interesantes que son como unas cápsulas
Que eso es muy interesante, que no solo la flor y la hoja es destacable en cada planta, sino los frutos. Claro, me interesa ver la evolución de cada planta porque quiero que el jardín esté bonito no solo en primavera, sino en verano, en otoño y en invierno. ¿Y tiene un aspecto plumoso esta que has dicho antes? Sí, esta es la arañuela. Pues bueno, lo interesante es que va llenando huecos entre las plantas. Y tienes, se resemilla, claro, ¿no? Y no es lo mismo a la derecha que a la izquierda, pero bueno, lo que pretendes es ver cómo se comporta cada planta. Claro, la idea es introducir plantas autóctonas y mezclarlas con plantas pues, de otros lugares de clima seco, de clima mediterráneo, como puede ser California o Chile. Bueno, de hecho es que en la península ibérica hay muchas más plantas autóctonas que en muchísimos otros países. Sí, yo creo que tenemos una flora riquísima, que, muy variada. Que hay que saber explotar y que tenemos que bueno, pues que saber manejar, ¿no? Manejar, utilizar en el paisajismo y en jardinería. Y bueno, y luego el final de este camino, en este banco, me parece una monada. Aquí te quedas... Sí, esto es para observar el jardín tranquilamente. Se ve cómo entran ahí las masas en el camino, queda precioso. Claro, la idea es eso, dejar a las plantas que se desarrollen libremente y que se resemillen, que convivan unas con otras. Llegamos a una zona en la que hay diferencia de altura. Esta parte está un poquito más alta, cerca de la casa, pero esto sí que has mantenido un poco la forma de pradera, con muchas flores, ¿no? Y con mucha variedad de plantación. Sí, el aspecto que le quiero dar a esta zona es como de prado, como una especie de prado silvestre. Sí, que además se ve desde la casa. Claro. Sí, pero esta zona tiene menos estructura, la estructura es más suelta. Claro, no tiene los bordillos en el camino. Claro, la grava se va expandiendo, esparciendo. Sí, se va metiendo en las plantas. Y las plantas se meten en el camino y el camino en las plantas. Fíjate, es que tienes razón con lo de las variedades de plantas. Una misma variedad como el Centranthus, los colores que tiene. Sí, está la variedad roja, la variedad rosa y la variedad blanca. Sí. Y luego ya también con mucha gramínea, que también es un poco de herencia de los ingleses, que la hemos empezado a utilizar aquí ahora. Claro, las gramíneas dan un aspecto muy silvestre y luego me encanta la luz que tienen. Y otra planta que se empieza también a utilizar mucho es la euforbia, que es así como muy de alien, ¿no? Como que tiene una flor alienígena. Sí, pero es una planta autóctona. ¿Es mediterránea? Es mediterránea, sí. Fíjate. Crece por aquí cerca, las he visto, en zonas muy de rocas y un poco a la sombra. Más bajitas, más pequeñas. Más pequeñas, claro. Sí. Aquí con la tierra y con el riego pues crecen bastante más. Pero esta también la utilizan mucho los ingleses, aunque no tengan Les tanto encanta sol. a los ingleses, sí. Claro, y es muy interesante porque da flor muy temprano. Es de las primeras plantas en florecer. Y una flor verde. Sí, una flor verde y limón a mí me encanta. Pero incluso hasta rosales, o sea que no solo es planta herbácea, sino que también tienes arbustos de flor, como un rosal. Un rosal, pero me gustan las variedades de flor simple. Que son como porque dan un aspecto un poco también más silvestre. Con pétalos simples, ¿no? Que no están con tantas capas de flor. Claro. Claro, da un toque de color más silvestre. El acanto, que es como muy romano, ¿no? Como muy de historia. Sí, el acanto es un clásico. Sí, con las que espigas. Le encanta, crece muy bien debajo de la sombra de los árboles, como debajo de esta higuera. Claro. La verdad es que el camino se ve precioso, ¿eh? Con los colores rojos. Bueno, la casa también es que es muy bonita y hace de telón de fondo, sí. Y entramos ahora en una zona muy especial, ¿no? Como un huerto, propiamente dicho, pero con muchísimo colorido, muchísima flor. ¿Aquí también has cultivado tomates mezclados con flores? Sí, esta es la verdad es que es mi zona favorita del jardín. Es sí. un huerto, pero sí, es un huerto jardín, es la idea. Tenemos puerros y cebollas mezclados con valerianas, con plantas generalmente comestibles.
Que tienen además, y que tienen floración muy bonita también, como las cebollas. Sí, los dejamos florecer y ahora da una flor blanca muy, muy interesante. Sí. Y luego la estructura que tiene también es divertida. De caminos rectilíneos hechos con traviesas de Pues, madera o con traviesas listones, ¿no? Listones, pero de una casa que había derruida los recuperé. Ah, los has reciclado. Sí, todo aquí es reciclado. Sí. Y bueno, aquí veis, por ejemplo, lombardas, que son muy decorativas, Es verdad. ¿no? Que hacen un contraste muy bonito con la hoja. Claro, el cardo, que también es comestible, y luego da una flor azul Sí, muy interesante. que es muy interesante en jardinería, no Claro. solo en huerta. Sí, Claro, porque sí, lo he visto pero también en la otra zona. Claro, los ingleses lo utilizan mucho. Esta pérgola está hecha con tuberías de riego. Anda. También, sí. Pero de hierro. De hierro, sí, pues, antiguas tuberías. Sí. Todo reciclado. Está Todo muy bien, reciclado, muy sí. sostenible. Y una estructura rectilínea con flores a los lados. Mira, Sí, esta porque es. yo encuentro que el huerto debe tener una estructura formal, ¿no? Aunque luego pues, bueno, pues se rompe con las distintas plantas, ¿no? Que se dejan que invadan el camino, que se mezclen unas con otras. Sí, es como es formal, pero luego hay un poquito de desorden, ¿no? Claro. En las O sea, a mí me flores. encanta crear orden y luego desestructurarlo con las plantas. Desordenar. Desordenarlo. Mira, hay plantas de huerto que son muy decorativas. Ah, sí, Por ejemplo, las acelgas. Las acelgas, De colores, las hay rojas, naranjas, amarillas. claro. Preciosa. Luego las lleváis a la mesa, claro. Sí, sí, aquí todo, claro, se come. Sí. Y bueno, y también mezclado con unas flores que se utilizan también como flor cortada, ¿no? El Sí, finium. porque en el huerto también es para hacer zona de flor de corte. Y estos se llaman espuelas de caballero, delfinium, como Sí. tú decías. Claro. Y crece muy bien aquí en la zona, se resemilla por todo el jardín. Y la verdad es que en esta época está muy bien. Es muy interesante apuntar eso del huerto de flor cortada, porque habrá mucha gente que no le guste cultivar tomates, pero Claro, puede tener una zona... puedes tener un huerto, pero de flores. Y así no te las quitan del jardín, que a mí me pone Claro, de los nervios eso. solo se puede cortar de la zona Solo de la zona de flor cortada. Muy buena idea. Me ha encantado conocer este jardín y la verdad es que hemos tenido una suerte con el día porque hay una luz preciosa y se ven las plantas muy bien. Sí, me ha hecho un día maravilloso. Y ahora nos vamos a Madrid porque nos vas a enseñar otro proyecto que se llama Las Tenadas. Sí, es un proyecto reciente que solo tiene 2 años, pero bueno, que me encantará enseñártelo. Las ideas que puedes sacar de este jardín son las siguientes. Los materiales de desecho como tuberías o listones de madera pueden ser utilizados como elementos arquitectónicos de nuestro jardín. Para conseguir un huerto muy decorativo, puedes combinar plantas hortícolas con plantas de flor. Usa especies de colores como el gris, el azul y el rosa para crear contrastes interesantes. Con plantas mediterráneas y autóctonas podemos crear un bonito jardín de aspecto inglés. Utiliza especies que se resemillen por sí mismas para llenar huecos entre otras plantas. Y llegamos a Madrid, a la finca Las Tenadas, ¿no? Que es una finca de celebraciones en la que has diseñado un jardín basándote un poco en tu experiencia con las plantas. Sí, este es un jardín muy divertido para mí, que me ha encantado hacer. Y bueno, es un jardín muy joven todavía, porque lo terminé en el 2014, entonces bueno, tiene muy poco tiempo. Sí. Pero bueno, lo que intenté es que tuviera un efecto y un resultado rápido. Plantas de crecimiento rápido, para que no hubiera que esperar muchos años hasta que el jardín estuviera bien. Sí, desde aquí se ven además varias zonas muy bien ordenadas, pero a la vez como con mucha estructura de plantación, incluso con agua. Claro, hay unos parterres muy grandes y luego mucha zona de grava, pues para la zona de las mesas, los eventos y tal. Y con muchas plantas. ¿Me enseñas poco a poco las zonas del jardín? sí, vamos a verlas. Venga.
una de las flores que más me llama la atención son las rosas, estas que utilizas. Sí, esta es rosa rugosa, Sí. que es muy interesante porque las rosas normalmente tienen las hojas feas, pero esta variedad de rosa tiene una hoja muy verde, muy frondosa Sí. y grande. además una vez que se pasa la floración, aunque está constantemente en flor, luego tiene un fruto, el escaramujo, que es rojo, es muy llamativo también y muy decorativo y además se mantiene durante todo el invierno, con lo cual es una rosa que en realidad está bonita casi todo el tiempo. Sí, y es muy fragante porque hasta aquí llega ya el olor. Sí, huele de maravilla, para mí es la rosa perfecta. Sí, a ver. Sí, huele muy bien. Y luego la mezcla entre la hoja grande del rosal con el salix, ¿no? Que aquí Eso es salix, sí. que los has utilizado para hacer esas bolas podadas. Claro, la plantación es muy suelta, pero me gusta el contraste de los salix, que es más ordenado y le da más estructura a la plantación, Sí. siempre de una manera muy orgánica. Se hace como bolas. Sí, me gusta eso, el contraste pues, de lo suelto con lo compacto. Sí. ¿No? Y luego es curioso porque es todo muy silvestre, como desordenado, pero está todo muy ordenado en una geometría. Sí, el jardín es muy geométrico y de hecho bueno, la geometría la resalto con los bordillos de piedra, para que Sí. se vea bien la geometría y que de nuevo es un jardín de contrastes, pues de lo podado con lo suelto, de lo formal con lo informal. Y incluso los iris los has puesto cerca del agua para que evoquen, ¿no? ese mundo Sí, porque acuático. es una planta que crece en los bordes de los estanques, de los pantanos. Sí, Entonces, bueno, pues será el lugar perfecto para ponerla. sí. Es muy bonita la mezcla entre las formas recortadas con las plantas más silvestres como la euforbia, que también vimos en tu jardín, Sí, esa es una de floración variedad verde. de Euphorbia amigdaloides. Crece como muy libre, ¿no? Sí, crece muy bien en la sombra, debajo de los árboles. De la encina. Y esto también parece como un jardín inglés, ¿no? Un mixed border, un borde mezclado, pero como es bastante ancho, da mucha profundidad. Sí, porque cuanto más profundidad le demos al mixed border, mejor, porque a los parterres. Porque bueno, puedes jugar más con la profundidad, con la sucesión de floraciones. El sonido del agua, la verdad es que es súper refrescante. Sí, Aquí porque en- te quita la sensación de calor, te la quita automáticamente. Vamos. Pues es precioso. Y por ahí yo creo que hemos visto antes una zona de huerto, ¿no? Sí, a mí me encantan los huertos, como ya sabes, y intento meterlos en todos mis proyectos para hacer una zona de huerto. Pues venga, vamos a verla. Qué huerto tan bonito, Fernando. Es como tu huerto decorativo con flor. Incluso es bonita la combinación de plantas hortícolas. Es una constante en tus proyectos los huertos decorativos. Sí, este huerto pues, es muy ordenado, me gusta que los huertos sean siempre también muy ordenados y mezclar, pues aquí hay distintos tipos de lechuga, de distintos colores, estas son fresas. Es y- desorden dentro del orden. Sí, bueno, esto tiene una estructura bastante marcada, ¿no? Sí. Pero De hoja de roble en contraste con la lechuga, Sí. que por eso también es muy decorativo. Las fresas, que te hacen Fresas. como si fuera una planta rastrera. sí, las fresas, si las cultivas tú mismo, saben mucho mejor que las que puedas comprar en una tienda. Claro. Porque maduran hasta el final, claro, no las recogen antes de tiempo. Y es muy bonito la planta en sí. Sí, Y están contenidos con listones de madera. listones de madera. También pueden ser reciclados, ¿no? Sí, si encuentras unos listones en tu casa, pues los puedes usar. Y aquí también vemos el desorden contenido geométricamente, pero con esa variedad de flores, como por ejemplo la clavelina esta. Bueno, es un tipo de clavel. Sí, es un clavel silvestre. Sí. Y hace contraste con las gramíneas, las salvias. O sea, aquí pues hay cardos que son muy arquitectónicos, a mí me encanta porque cogen una altura enorme, Sí. tiene una hoja gris maravillosa. Con una forma muy arquitectónica, con muy formas arquitectónica, geométricas. sí. Y que luego coge una altura. floración en verano espectacular. Que es morada, ¿verdad? Morada, sí, pueden llegar a 3 metros de altura, 3,5. Y con incluso ajos. Estos son Sí, estos ajos blancos. son ajos, una variedad de ajo, unos bulbos. Estos.
son graciosísimos porque bueno, también los puedes poner en zona de huerto o en huerto de flor. Claro. Esta zona, en cambio, está como más terminada con la grava, es una rotonda desde la que has organizado la circulación y la verdad es que está preciosa, la plantación está como más pensada, ¿no? ¿Cuál es el diseño de la plantación aquí? Bueno, pues yo aquí lo que he hecho es, en mis diseños intento que no haya más de 3 floraciones de 3 plantas distintas a la vez. ¿A la vez? Para que no haya demasiados colores, demasiada mezcla. Y claro, y podemos ver ahora malvas, morados, colores blancos y el verde. claro, entonces lo que hago es que hay unas plantas que predominan en primavera, luego la floración de estas plantas terminará y vendrá la floración de verano, que son otras 3 plantas, y luego en otoño otras 3, con lo cual el jardín está desde primavera hasta otoño en flor. O sea, vas haciendo combinaciones que florezcan tanto en primavera, en verano, en otoño y en invierno. Y sucesivamente se van abriendo, unas van floreciendo y las otras se van desapareciendo. Sí, así el jardín nunca tiene el mismo aspecto y va variando y bueno, eso lo hace más entretenido. Y luego también le meto estructura, que estará verde todo el invierno, esto es fillerea. Sí. Y lo podo para que luego en invierno se quede la estructura. Ah, qué curioso, también, ¿no? es de la familia de los olivos. Es de la familia de los olivos, sí, es una planta autóctona también. Y fíjate que se puede utilizar también como a base de topiaria, darle la forma que tú quieres. Sí, para hacer masas grandes. Qué buena idea, está precioso. Y a medida que vas caminando, vas viendo todas las floraciones y se repiten, ¿no? El color blanco aquí, aquí... Sí, es importante repetir siempre, que darle un ritmo al jardín. Y que tenga pues como un sentido, ¿no? Eso, que no sea un batiburrillo de colores, eso es, sino que tenga unas tonalidades, un orden, un estilo. Claro. Estilo inglés. Aquí en general los colores son azules, lilas y blancos. Está muy bonito. Está precioso y encaja todo con el acero corten, que has delimitado el camino muy bien. Sí, que al final las plantas se comen el camino y el camino medio desaparece un poco. Sí, está preciosa, la vista desde aquí es preciosa. Esta parte del jardín es un poco más pequeña, es de dimensiones más pequeñas y bueno, luego también me encanta la idea de hacer una especie de arbolado, que luego cuando se junten las copas te crearán una zona de sombra, ¿no? Sí, he puesto falsa, es un tipo de acacia, de falsa acacia, que tiene una hoja muy pequeñita y luego la sombra es muy ligera y están plantados muy juntos para que luego las ramas busquen la luz y hagan una estructura que va a ser muy interesante y además que la sombra no sea demasiado cerrada. Claro, que sea sombra, pero no una sombra muy oscura. Tan tupida, ¿no? Claro. que filtre la luz. Exacto. Es una gledicia, ¿no? Gledicia, pero sin sí. espinas. Porque Sin espinas. Y ahora que me fijo, la lámina de agua está llena de cantos rodados. Queda muy natural. Sí, son cantos de río para darle más, yo creo que le das más profundidad al estanque. Sí, queda muy bonito. Y la verdad es que me parece un lugar ideal para despedir el programa y agradecerte que nos hayas enseñado dos de tus proyectos. Hemos aprendido un montón, así que pues me alegro mucho. Pues gracias a ti y te seguiremos la pista. Genial. Muchas gracias. Hasta luego. Las ideas que puedes sacar de este jardín son las siguientes. Destaca el trazado geométrico de los parterres con bordillos llamativos para contener el aspecto silvestre de la vegetación. Una especie hortícola como el cardo puede llegar a convertirse en una planta ornamental muy arquitectónica. Una buena base para tu jardín es darle estructura con plantas perennes y combinarlas con especies de gramíneas y vivaces. Puedes crear una zona de sombra muy agradable mediante especies caducas que filtren la luz, como la falsa acacia. Una de las claves del estilo de Fernando es crear combinaciones de 3 plantas para que tengan floraciones distintas a lo largo de todas las estaciones.
Y hasta aquí nuestra visita a los jardines del paisajista madrileño Fernando Martos. Nos vemos en próximas entregas de Paisajes con Firma en Canal de Casa.